¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo la Biblia, Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet, so switch to Verizon Business. And you can get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE Business Internet, 25 megabits per second, unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. All right, listen up, Nacho Chips. Quiet down, crispy potatoes. This is the moment Velveeta's been preparing you for, and you're not about to crack under pressure. Today's the day to go all in on the drip. Velveeta's Heat and Eat Queso is the MVP of any game day spread, so stick by them, and you'll be golden. Now get out there and make delicious history. No tailgate party is complete without Velveeta. sus historias y misterios, guarda preguntas que parecen simples, pero que, al final, revelan verdades profundas? Hoy te invito a descubrir una de estas preguntas que probablemente nunca habías considerado. ¿Quién murió primero, Adán o Eva? A simple vista, puede parecer solo una curiosidad sin importancia, pero prepárate, porque la respuesta a esta pregunta es mucho más compleja de lo que imaginas. Al abordar esta cuestión, nos adentramos en temas como el pecado, la redención y el propósito divino para la humanidad. En realidad, la muerte de Adán y Eva no fue solo un acontecimiento aislado, sino que fue un punto de inflexión que sigue reverberando hasta nuestros días. La frase de Génesis 3:19, porque polvo eres, y al polvo volverás, resuena como una sentencia universal que ha trascendido generaciones. Cuando Dios pronunció estas palabras, definió el destino de Adán y Eva tras su caída en el Edén. Pero, ¿por qué es tan importante esta declaración? Porque al observar el destino de ellos, podemos ver reflejado el nuestro. La mortalidad, tan cierta como el amanecer, es una constante que nos invita a reflexionar sobre nuestro propósito en la vida. Entender el orden de los eventos en la vida de Adán y Eva no es solo una cuestión de curiosidad, sino un llamado a explorar el significado más profundo de la existencia. La pregunta de quién murió primero no es solo cronológica, es una puerta a reflexionar sobre los roles de cada uno en la narrativa bíblica. Adán, creado del polvo de la tierra, y Eva, formada de él, llevan en su ser simbolismos que trascienden el tiempo. Sus vidas, marcadas por la obediencia, la tentación y la redención, son un reflejo de lo que vivimos cada día mientras tratamos de entender este misterio. Al intentar desvelar este enigma, nos damos cuenta de que no estamos solo investigando su historia, sino también la nuestra. ¿Y si la secuencia de sus muertes revela algo más profundo sobre los papeles que desempeñaron? Adán, como el primer hombre, cargaba con la responsabilidad de la creación, mientras que Eva, como la madre de todos los vivientes, representaba el símbolo de la continuidad de la vida. Estas diferencias no son meras coincidencias, sino que reflejan propósitos que podrían estar ligados al desenlace de sus vidas. Es probable que sea por esto que el silencio bíblico sobre la muerte de Eva nos intrigue tanto. ¿Qué nos quiere enseñar la Biblia con este enigma? Para descubrirlo, quédate conmigo hasta el final, donde revelaremos una interpretación única sobre el destino de Adán y Eva. Si esta reflexión te ha interesado, te invito a suscribirte para descubrir más sobre los misterios y significados profundos de las historias bíblicas. No te lo pierdas. El silencio que rodea la muerte de Eva nos intriga, tanto como la claridad sobre el final de Adán. Sin embargo, lo que sabemos directamente a partir de las Escrituras es que Adán vivió 930 años, según Génesis 5:5. Pero con Eva, nos encontramos con un vacío que desafía nuestra comprensión. ¿Por qué no se menciona su muerte de forma explícita? ¿Es este silencio intencional, para resaltar la importancia de la línea masculina en la genealogía, o es una invitación a mirar más allá de lo evidente? Las preguntas se acumulan, pero también nos invitan a buscar respuestas que van más allá de lo superficial. Muchas veces, son los vacíos, lo no dicho, lo que nos conduce a los mayores descubrimientos. Fuera de las Escrituras, las tradiciones judías y los textos apócrifos nos ofrecen pistas intrigantes. Por ejemplo, el libro de los Jubileos sugiere que Eva habría muerto 6 años después de Adán. Pero, ¿por qué no encontramos esta información en la Biblia canónica? ¿Acaso estamos ante una omisión deliberada que apunta a un propósito divino mayor? Estas sutilezas, cuando las exploramos, nos revelan capas de significado que a menudo pasan desapercibidas, pero que pueden cambiar nuestra forma de entender la historia de la humanidad. Eso es exactamente lo que vamos a hacer, profundizar en las Escrituras, las tradiciones y los hallazgos históricos que pueden arrojar luz sobre este misterio.
A medida que avancemos, descubriremos que la búsqueda de entender quién murió primero no es un fin en sí mismo, sino un viaje que nos conduce a verdades profundas sobre la creación, la caída y la redención. Prepárate para desvelar secretos que van más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, porque recién estamos comenzando a explorar esta fascinante historia. La narrativa de la creación de Adán y Eva es uno de los pilares más cautivadores de las Escrituras. Formó, pues, el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Génesis 2:7. Estas palabras no solo nos revelan el origen del ser humano, sino también su conexión intrínseca con la tierra. Adán, cuyo nombre proviene de Adam, que significa suelo o tierra, es presentado como el vínculo vivo entre el Creador y su creación. La tierra que le dio forma también sería el destino final de su cuerpo, un ciclo que, hasta hoy, nos recuerda la fragilidad de nuestra existencia. Cuando Eva es creada, la narrativa adquiere un tono poético y profundamente relacional. Esta es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Génesis 2:23. La creación de Eva a partir de Adán no es solo un acto de complementariedad, sino una demostración de interdependencia. Breathe deep. Imagine your legs more limber in Duluth Trading Double Flex Denim. Envision euphorically squatting for that can of suds, bending for your toolbox in a state of bliss, lunging for your laser level on a whole new level. Relax and allow the flex to fill you with ability. Find your inner flex in Double Flex Denim only at Duluth Trading. Anyone can follow. It takes something special to be an original, which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Ambos, Adán y Eva, no solo comparten una conexión física, sino también un propósito divino que trasciende su relación individual, mostrando cómo la creación está entrelazada de manera inseparable, formando un todo que es más grande que la suma de sus partes. Ambos fueron creados para vivir en armonía, reflejando el deseo de Dios de ver su creación en plena comunión. Sin embargo, esa misma conexión que les dio vida también sería el canal por el cual la mortalidad entraría en la humanidad. La relación de Adán con la tierra no era solo simbólica, sino también práctica. Fue colocado en el jardín del Edén para labrarla y cuidarla, Génesis 2:15, un mandato que subraya el trabajo como parte integral del propósito humano desde el principio. Sin embargo, tras la caída, ese trabajo se transformaría en una fuente de sufrimiento. Es interesante considerar cómo la tierra, antes fuente de sustento, se convertiría en un recordatorio constante de la mortalidad, como si siempre estuviera exigiendo el precio por la desobediencia. El mandamiento dado por Dios acerca del fruto prohibido, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, Génesis 2, 16-17, tiene una profundidad que muchas veces pasa desapercibida. Este límite no era una restricción arbitraria, sino una oportunidad para que el ser humano ejerciera su libre albedrío. Al cruzar esa línea, Adán y Eva no solo desobedecieron, sino que rompieron la conexión perfecta entre el Creador y su creación, trayendo la muerte sobre sí mismos y sobre toda la humanidad. Es fascinante cómo la creación de Adán del polvo de la tierra se conecta directamente con la maldición pronunciada después de la caída. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, Génesis 3:19. Este ciclo de vida y muerte, tan explícito en la narrativa, sigue resonando hasta el día de hoy. El polvo que sustentaba la vida se convierte en símbolo de nuestra mortalidad. Cada semilla plantada en la tierra, cada fruto cosechado, nos recuerda esa conexión inquebrantable entre el hombre y su origen. Por otro lado, la creación de Eva resalta un aspecto crucial de continuidad. Si Adán simboliza el principio y la relación directa con la tierra, Eva representa la perpetuación de la vida, madre de todos los vivientes, Génesis 3:20. Su rol trasciende el Edén, alcanzando a todas las generaciones. No obstante, la mortalidad también la alcanzó,
recordándonos que, incluso en la perpetuación de la vida, la finitud está presente. La muerte no perdona a nadie, pero no borra la esencia de lo creado. Al reflexionar sobre la creación y la mortalidad, nos damos cuenta de que la historia de Adán y Eva no es solo una narración antigua, sino un reflejo de nuestra propia condición. Al igual que ellos, somos llamados a vivir con propósito, sabiendo que la vida es transitoria, pero que en ella yace un significado eterno. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Que cada respiro que tomamos es un regalo, y que la conexión con Dios, aunque después de la caída se ha tornado más compleja, sigue siendo accesible. Sin embargo, esta conexión no es gratuita, tiene un precio que entenderemos mejor al analizar las consecuencias del pecado original. La historia de la tentación y la caída en el Edén es, sin duda, una de las más significativas y transformadoras en toda la Biblia. Cuando Eva fue abordada por la serpiente, las palabras, manipuladas de manera astuta, despertaron en ella un anhelo de algo más. La serpiente, en su engaño, le dijo, «No moriréis», Génesis 3:4, distorsionando la orden de Dios. Eva, al ver que el fruto era agradable a los ojos y deseable para obtener sabiduría, sucumbió al deseo, Génesis 3:6. En ese instante de elección, comenzó la tragedia que resonaría a lo largo de la historia de la humanidad. Al comer el fruto, Adán selló no solo su destino, sino también el de toda la humanidad, encaminándola por un sendero de separación de Dios. La caída no solo introdujo el pecado en el mundo, sino también un conjunto de consecuencias que modificarían para siempre la vida de Adán y Eva. Al confrontarlos, Dios pronunció las maldiciones, las cuales serían el reflejo directo de su desobediencia. Para Eva, la consecuencia fue el aumento del dolor en el parto, un recordatorio constante del precio del pecado. Con dolor darás a luz hijos, Génesis 3:16, dijo Dios, señalando que incluso el proceso de dar vida estaría marcado por el sufrimiento. Esta realidad de dolor físico y emocional sigue siendo un desafío para muchas mujeres hoy en día, quienes enfrentan profundas dificultades al traer nueva vida al mundo. Por su parte, Adán recibió una maldición distinta pero igualmente pesada. El suelo, antes fértil y generoso, ahora resistiría su esfuerzo. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, Génesis 3:17. El trabajo, que había sido dado como propósito y bendición, se transformó en una carga pesada. La tierra, al igual que el cuerpo de Adán, estaba ahora sujeta a la decadencia. Cada gota de sudor derramada mientras cultivaba el suelo sería un recordatorio de que la separación de Dios trae consecuencias tanto espirituales como físicas. En el centro de estas maldiciones se encuentra la declaración más profunda y definitiva sobre la mortalidad humana, un recordatorio eterno de nuestra fragilidad y nuestra necesidad de redención. A través de la caída, la humanidad se enfrenta al precio de la desobediencia y la inevitabilidad de la muerte, un tema que marcaría no solo la historia de Adán y Eva, sino también la nuestra. Comerás el pan con el sudor de tu rostro hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Porque eres polvo, y al polvo volverás. Génesis 3:19. Esta sentencia no solo se aplica a Adán y Eva, sino que es una realidad para toda la humanidad. Cada ser humano, sin importar su origen o logros, está destinado a compartir este mismo destino inevitable. Sin embargo, hay un paradoja oculta aquí: la mortalidad, que en principio parece ser una condena, también ofrece una oportunidad para redirigir nuestras vidas hacia el propósito divino. El pecado original no solo trajo maldiciones personales, sino que también fracturó la relación entre el hombre y la mujer, así como entre ellos y Dios. Al ser confrontado por Dios, Adán culpó a Eva, y Eva culpó a la serpiente. Este ciclo de transferencia de responsabilidad sigue siendo una característica presente en la humanidad hasta el día de hoy. La armonía que existía en el Edén se transformó en conflicto, y el distanciamiento de Dios se convirtió en una realidad que ha perdurado a lo largo de generaciones. Sin embargo, incluso en medio del dolor, Dios, en su infinita misericordia, proveyó vestiduras para cubrir su desnudez, simbolizando que, aunque la caída había sucedido, la gracia no había sido totalmente retirada. Este acto de compasión es un recordatorio de que, a pesar de las consecuencias, siempre existe la posibilidad de restauración. Es fascinante cómo el pecado original cambió nuestra perspectiva sobre la vida y la muerte. La muerte, que fue proclamada como una consecuencia directa, se convirtió en un misterio profundo. ¿Acaso Adán y Eva comprendieron realmente el significado de morir? Al ver a Abel ser arrebatado de sus vidas, ¿serían capaces de entender la magnitud del impacto de su decisión? Esta conexión entre el pecado y la muerte se menciona nuevamente en Romanos 5:12. Por un solo hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado, la muerte. Adán, como el primer hombre, se convierte en el símbolo de esta entrada, mientras que Eva, madre de todos, lleva consigo tanto el dolor como la esperanza de la redención.
El pecado original también abre la puerta a profundas preguntas sobre la redención y la promesa divina. En medio de la sentencia de castigo, Dios ofrece una luz de esperanza, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for this day. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Este primer atisbo de redención marca el comienzo de un plan divino para restaurar lo que se había perdido, y nos invita a explorar la profunda esperanza que se esconde en el corazón de las Escrituras. Para un plan mayor que aún se revelará, ¿qué significa todo esto para Adán y Eva en su mortalidad, y qué implica para nosotros? La muerte de Adán marca un hito en la narrativa bíblica, no solo por su claridad, sino por su enorme relevancia teológica. El relato de su fallecimiento es directo y conciso. Vivió Adán 930 años, y murió. Génesis 5:5. Este versículo, tan claro en su redacción, encierra una profundidad que a menudo pasa desapercibida. La longevidad de Adán refleja el inicio de una era en la que, a pesar de la caída, la humanidad aún disfrutaba de una vida extraordinariamente prolongada. Sin embargo, esa extensión de días no libró a Adán del destino que Dios había anunciado tras la caída. La muerte era inevitable, y el retorno al polvo era un destino ineludible. El registro de la muerte de Adán está inserto dentro de una genealogía, un patrón que se repite a lo largo del libro de Génesis. Cada nombre en esta lista está acompañado de la misma frase, y murió. Esta repetición no es casual, sino que enfatiza la universalidad de la muerte como consecuencia del pecado original. Adán, el primer hombre, no solo inauguró la línea genealógica humana, sino que también dio inicio al ciclo de mortalidad que se perpetuaría por todas las generaciones. Como si el texto quisiera recordarnos, generación tras generación, que la paga del pecado es la muerte, como dice Pablo en Romanos 6:23. Adán no murió solo como un individuo, su muerte representa un símbolo de la humanidad en su condición caída. Romanos 5:12 establece un vínculo directo entre su desobediencia y la entrada del pecado en el mundo, trayendo consigo la muerte para todos. Por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado, la muerte. Esta conexión hace de Adán una figura central en la teología cristiana, ya que personifica la ruptura del vínculo entre Dios y el ser humano. Al mismo tiempo, Adán prefigura a Cristo, el último Adán, quien vendría para restaurar esa conexión perdida. La longevidad de Adán también nos invita a reflexionar sobre el peso de cargar las consecuencias de sus decisiones a lo largo de tantos siglos. Imagina vivir casi 1000 años, presenciando el crecimiento de tus descendientes mientras observas la expansión del pecado en el mundo. La memoria del Edén, de caminar con Dios en la brisa de la tarde, debe haber sido un contraste doloroso con la realidad de la humanidad caída que él vio surgir. Una tierra maldita, donde cada día servía como un recordatorio de lo que se había perdido, pero también de la promesa futura de redención. Adán no solo vivió para ver nacer a sus hijos, sino también a sus nietos y bisnietos, convirtiéndose en una figura patriarcal en el seno de su familia que crecía continuamente. Sin embargo, incluso esta bendición estuvo marcada por el dolor. La muerte de Abel a manos de Caín debió haber sido un golpe devastador, mostrándole a Adán las consecuencias directas de su elección. En el Edén, la mortalidad no solo afectaba a Adán, sino que se extendía a todo lo que lo rodeaba, dejando a su paso un rastro de sufrimiento y pérdida. Esta experiencia nos refleja cómo el pecado no solo impacta al individuo, sino que contamina a toda la comunidad. La inclusión explícita de la muerte de Adán en el relato bíblico es significativa. A diferencia de Eva, cuyo destino no es detallado de la misma manera, la muerte de Adán se menciona de forma clara, lo que refuerza la idea de que la genealogía masculina era el punto de enfoque principal en la narrativa bíblica. Pero esta diferencia también nos invita a reflexionar,
¿Por qué Dios eligió destacar la muerte de Adán y no la de Eva? ¿Será que esta elección nos señala la conexión de Adán con el pecado y la mortalidad? O, quizás, sea una forma de preparar el camino para la llegada de Cristo, aquel que rompería el ciclo instaurado por Adán. Al observar el registro claro de la muerte de Adán, comprendemos que este no es simplemente un dato histórico, sino un recordatorio teológico de que la vida, aunque larga, es transitoria. No obstante, también es una puerta hacia algo mayor, una promesa de restauración y vida eterna. Al reflexionar sobre la claridad de este relato, nos surge una pregunta crucial: ¿qué sucede con la muerte de Eva? ¿Qué puede significar este silencio en un contexto más amplio? El hecho de que las Escrituras no mencionen directamente su muerte es sin duda intrigante. Mientras que Génesis 5 detalla los días de Adán y su partida, nada similar se dice sobre Eva. ¿Por qué la Biblia no aborda su muerte de manera directa? Esta ausencia nos plantea preguntas importantes, especialmente cuando consideramos el papel central de Eva como madre de todos los vivientes, Génesis 3:20. ¿Acaso la ausencia de la muerte de Eva en las Escrituras responde a razones culturales, o será que Dios deseaba dejarnos un enigma que nos impulse a reflexionar más profundamente? En 1 Corintios 15:45, Adán es descrito como el primer Adán, representando a la humanidad en su caída. Por otro lado, Cristo es denominado el último Adán, aquel que trae consigo la redención y la vida eterna. Eva, por su parte, ocupa un rol igualmente crucial como madre de todos los vivientes, Génesis 3:20, y en Génesis 3:15, Dios hace una promesa: la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, una anticipación de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Este silencio sobre la muerte de Eva podría ser, por tanto, una forma de subrayar su vínculo con la promesa de redención, en lugar de centrarse únicamente en su destino terrenal. En la narrativa bíblica, el enfoque teológico sobre Eva parece orientarse más hacia su función profética que hacia su mortalidad. Como la primera mujer, Eva no solo dio inicio a la humanidad, sino que también se convirtió en una figura central en la historia de la salvación. Este énfasis se refuerza con la promesa de Dios en Génesis 3:15, en la que coloca a la mujer y su descendencia en el corazón del plan divino para derrotar el mal. Aunque su muerte es una certeza, queda oscurecida por su trascendencia espiritual, un tema que resuena a lo largo de toda la Biblia. Adán simboliza la caída de la humanidad, pero Eva representa algo aún más profundo: la esperanza de la redención y la continuidad de la vida. Su ausencia en la genealogía masculina de Génesis 5 podría parecer una omisión, pero en realidad es un recordatorio de que su influencia va más allá de las líneas genealógicas humanas. Ella está directamente vinculada a la línea del Mesías, señalando a María, la madre de Jesús, que a menudo se la considera la nueva Eva. Esta conexión entre ambas mujeres subraya el papel esencial de la mujer en la historia de la salvación. Una posible razón para este silencio podría residir en la estructura patriarcal de las genealogías bíblicas. En la mayoría de los casos, las narrativas se enfocan en la descendencia masculina, lo cual era una práctica común en las culturas antiguas del Medio Oriente. En Génesis 5, la genealogía de Set, hijo de Adán y Eva, pone de relieve la descendencia masculina como reflejo de las responsabilidades sociales y espirituales asignadas a los hombres. No obstante, esta explicación cultural no elimina. La omisión de detalles sobre la muerte de Eva puede estar transmitiendo un mensaje profundo acerca de su simbolismo y papel en la narrativa bíblica. Mientras Adán es comúnmente vinculado con la entrada del pecado y la muerte en el mundo, tal como se menciona en Romanos 5:12, Eva, por otro lado, representa algo más allá de su mortalidad. Ella es la esperanza de la continuidad, la promesa de redención que se expresa en Génesis 3:15, donde Dios declara: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la suya». El enfoque en el rol profético de Eva podría haber llevado a los escritores bíblicos a priorizar lo que ella simboliza, en lugar de registrar los detalles de su muerte. Las tradiciones apócrifas ofrecen una perspectiva diferente sobre el destino de Eva. En el libro de los Jubileos, una obra no canónica, se menciona que Eva habría muerto muchos años después de Adán. Aunque este relato no está presente en la Biblia, nos ayuda a entender cómo las generaciones posteriores intentaron llenar los vacíos dejados por la narrativa bíblica. Esto refleja la curiosidad humana y el deseo de comprender con mayor profundidad a aquellos que estuvieron tan cerca del origen de la creación. Un punto interesante que también genera especulación es el posible lugar de sepultura de Adán y Eva. Algunas tradiciones judías e islámicas afirman que ambos fueron enterrados en la cueva de Macpela, en Hebrón, el mismo lugar donde Abraham, Sara y otros patriarcas fueron sepultados. Aunque esta información no está confirmada en las escrituras bíblicas, es fascinante pensar que el lugar donde descansan los primeros seres humanos podría ser el mismo donde reposan aquellos que Dios eligió para dar inicio a su nación escogida. Estos detalles, aunque no centrales en la narrativa bíblica,
nos ayudan a entender cómo las tradiciones culturales preservan y transmiten memorias ancestrales a lo largo del tiempo. En las tradiciones judías, la muerte de Adán y Eva es vista como un momento de aprendizaje. Hay relatos en el Midrash que sugieren que Adán fue enterrado por el propio Dios, estableciendo así el primer ejemplo de sepultamiento. Esta imagen subraya la idea de que incluso en la muerte, el ser humano merece dignidad y el cuidado divino. Además, la interpretación judía a menudo enfatiza que la muerte, aunque resultado del pecado, no es el final, sino el comienzo de una relación renovada con Dios en un contexto eterno. Es también fascinante considerar que la falta de detalles sobre la muerte de Eva puede haber sido un recurso literario intencional. La Biblia, con frecuencia, utiliza el silencio y la omisión como herramientas narrativas para enfocarse en lo que es más relevante para el mensaje teológico que se quiere transmitir. Quizá la ausencia de un relato claro sobre la muerte de Eva nos invite a desviar nuestra atención de su final, y en cambio, a enfocarnos en el impacto profundo que tuvo como la primera mujer, compañera de Adán y madre de la humanidad en expansión. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Oh, the sick day struggle is real. But with Dimetapp, it doesn't have to be. Children's Dimetapp works quickly to soothe multiple bothersome cough, cold, and allergy symptoms in a single dose. Our fast-acting formulas are designed with kids in mind, so they get everything they need and nothing they don't. Available in liquid and on-the-go chewable tablets. Tap the banner now to shop at Amazon and say goodbye to the sick day struggle with Dimetapp. Use as directed. Big news. Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. Es como si la narrativa nos estuviera guiando a reflexionar sobre el propósito eterno de Eva, en lugar de centrarnos únicamente en su mortalidad. Este silencio, en su complejidad, nos impulsa a contemplar el rol de las mujeres en la Biblia, y por ende, en nuestras propias comunidades. A menudo ignoradas en las genealogías y registros históricos, las mujeres tienen una presencia fundamental en el plan divino. Eva, Débora, Ruth, María y tantas otras, nos enseñan que el silencio alrededor de sus historias no disminuye su relevancia. Por el contrario, nos invita a explorar y a valorar la profundidad de sus legados espirituales. Desde una perspectiva cultural, también resulta interesante examinar las prácticas de sepultura en tiempos antiguos. Los hallazgos arqueológicos y las costumbres del antiguo Oriente Medio nos brindan una ventana fascinante para comprender mejor el contexto en el que se desarrolló la historia de Adán y Eva. Las culturas vecinas, como la mesopotámica, influyeron profundamente en las tradiciones y registros que eventualmente dieron forma a las escrituras. Un ejemplo claro de esto es la diferenciación en los enterramientos en Ur, donde los sepulcros masculinos a menudo eran más elaborados, subrayando así la relevancia cultural de las figuras masculinas. Esta jerarquía de género pudo haber influido en la forma en que los textos bíblicos fueron redactados, priorizando la muerte de Adán y omitiendo la de Eva. Sin embargo, la arqueología no solo valida las escrituras, sino que también revela el trasfondo cultural que enriquece nuestra interpretación. En descubrimientos como los de Ur y Mari, encontramos evidencia de prácticas funerarias que indicaban una creencia en la continuidad de la vida después de la muerte, incluso en pueblos paganos. En el caso bíblico, la ausencia de detalles sobre la muerte de Eva podría reflejar no solo una cuestión cultural, sino también un mensaje teológico más profundo. La narrativa de la creación y la caída tenía un propósito que iba más allá de registrar simples eventos históricos. Es fascinante observar cómo las tradiciones patriarcales prevalentes en esa época también modelaron la manera en que se contaron las historias. El énfasis en las genealogías masculinas, como se ve en Génesis 5, refleja la importancia otorgada a los hombres como portadores del nombre y la herencia familiar. No obstante, el papel de Eva como madre de todos los vivientes, tal como se menciona en Génesis 3:20, sigue siendo esencial y central en la historia. ¿Qué les está pareciendo el video hasta ahora? Me encantaría saber su opinión. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún contenido. Aunque no hay un registro explícito de su muerte,
Eva ocupa un lugar fundamental en la teología bíblica, como la mujer a través de quien se preservaría la línea del Mesías. Un aspecto relevante a considerar es cómo las culturas antiguas interpretaban la mortalidad y la eternidad. Mientras que muchos pueblos creían en una existencia espiritual vaga tras la muerte, la Biblia ofrece una visión más centrada en la resurrección y la restauración futura. Adán y Eva, como los primeros seres humanos, representan a la humanidad en su totalidad. La mortalidad de ambos, aunque no documentada de manera exhaustiva, señala una realidad que compartimos todos. La vida es transitoria, pero la promesa de redención es eterna. Los hallazgos arqueológicos también muestran las diferencias en los roles asignados a hombres y mujeres en la antigüedad. Mientras que los hombres frecuentemente ocupaban roles públicos y eran asociados con el liderazgo, las mujeres eran vistas como cuidadoras y responsables de la continuidad de la familia. En el caso de Eva, su rol va más allá del ámbito cultural, alcanzando el plano espiritual. Ella no solo dio inicio a la humanidad, sino que se convirtió en una figura clave en la promesa divina de redención, conectándose con María, la nueva Eva, madre de Jesús. La falta de registro sobre la muerte de Eva podría también ser un silencio intencional, que nos invita a enfocar nuestra atención en lo que realmente importa. En una cultura en la que los rituales funerarios y los sepulcros eran comunes, el enfoque de la Biblia no está en los detalles temporales, sino en los propósitos de Dios para la humanidad. Adán y Eva fueron creados con un propósito eterno, y su historia no se limita al comienzo de la vida o al final de la misma, sino al impacto de sus decisiones en todos nosotros. Esta perspectiva cultural y arqueológica nos desafía a mirar más allá de lo que está escrito. Nos invita a considerar las influencias de la época y a reflexionar sobre cómo Dios utilizó esas narrativas para comunicar verdades atemporales. Mientras que algunas teorías sugieren que Adán murió primero debido a la maldición que recibió, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, Génesis 3:17, el arduo trabajo exigido de Adán para obtener su sustento podría haber acelerado su desgaste físico. La conexión de Adán con la tierra, desde su creación hasta su retorno al polvo, destaca el peso de la maldición sobre él. Esta interpretación sugiere que la mortalidad de Adán estaba directamente vinculada a su relación con la tierra y al esfuerzo constante necesario para mantenerla productiva. Por otro lado, algunas tradiciones especulan que Eva podría haber muerto primero, afectada por el sufrimiento físico y emocional que experimentó, especialmente el dolor del parto, que fue anunciado como consecuencia directa del pecado, Génesis 3:16. El trauma de perder a un hijo de manera trágica, como ocurrió con Abel, podría haber sido un factor clave en la aceleración de la mortalidad de Eva. Imaginen el peso emocional de una madre viendo cómo la desobediencia en el Edén repercute de manera tan devastadora en su propia familia. Este enfoque humaniza a Eva, mostrándonos que su mortalidad pudo haber sido acelerada por el dolor y la carga emocional que llevó consigo, sin importar quién falleció primero. La cuestión subraya una verdad más profunda sobre la condición humana. La mortalidad es un destino que compartimos todos como resultado del pecado original, ya que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Al no proporcionarnos detalles exhaustivos sobre la muerte de Eva, la Biblia quizá nos está recordando que el enfoque no debe centrarse en cuándo o cómo termina la vida, sino en lo que hacemos con el tiempo que se nos ha dado. Adán y Eva, a pesar de sus errores, dejaron un impacto eterno, y nosotros también estamos llamados a reflexionar sobre cómo nuestras propias decisiones reflejan esta misma realidad. La pregunta de quién murió primero, Adán o Eva, podría parecer trivial, pero nos lleva a reflexionar sobre algo mucho más profundo que lo que está registrado en las Escrituras. Lo que esta historia realmente revela es la magnitud del plan divino, un plan que comienza con la creación, pasa por la caída y culmina en la redención. Adán, como el primer hombre, simboliza la entrada del pecado en el mundo, pero también apunta a Cristo, el último Adán, que trajo restauración. Eva, por su parte, lleva el papel de esperanza y continuidad, demostrando que, incluso después de la caída, la promesa de redención sigue viva. Romanos 5, 12-15 nos ofrece una perspectiva que va más allá del evento de la muerte física. Por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así también la gracia de Dios y el don por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundaron para muchos. Este pasaje nos recuerda que la historia de Adán y Eva no se trata únicamente de la caída, sino también de un rescate mayor que se ofrece a todos nosotros. La muerte de ambos, independientemente de su orden, señala la fragilidad de la vida y la necesidad de un Salvador. Pero, ¿y nosotros? Al igual que Adán y Eva, enfrentamos decisiones diarias que afectan nuestras vidas y el impacto que tendremos en el mundo. Sus vidas nos enseñan que cada decisión, por pequeña que parezca, lleva consigo consecuencias eternas. La pregunta no es solo quién murió primero, sino qué estamos haciendo con el tiempo que se nos ha dado. ¿Estamos viviendo con propósito, o permitimos que las distracciones y los errores nos aparten del plan de Dios?
La historia de Adán y Eva nos desafía a mirar nuestras propias vidas con un renovado sentido de urgencia y propósito. Si el pecado trajo la muerte, la gracia trae la vida, y esta vida no solo es la promesa de un futuro eterno, sino una realidad que podemos experimentar ahora mismo. Imaginen cómo sería vivir cada día con la certeza de que nuestras decisiones pueden resonar en la eternidad. Adán y Eva, incluso en sus fallos, nos enseñan que nunca es tarde para buscar el propósito de Dios en nuestras vidas, mientras seguimos investigando los detalles de las Escrituras. A lo largo de nuestras vidas, constantemente somos recordados de que Dios utiliza historias imperfectas para revelar su voluntad perfecta. La narración de Adán y Eva, con todos sus misterios y silencios, refleja cómo Dios puede transformar incluso los mayores errores en oportunidades para manifestar su gracia. Este concepto nos reta a hacer lo mismo en nuestras propias vidas, confiando en que Dios puede utilizar incluso nuestros momentos más difíciles para cumplir un propósito más grande. Y la pregunta sigue estando presente: ¿qué revela esta historia sobre el plan divino para la humanidad? Tal vez la respuesta resida en nuestra disposición de seguir explorando y buscando. Adán y Eva son solo el principio de una historia mucho más vasta, una historia que nos apunta hacia el amor, la redención y la vida eterna. El silencio sobre la muerte de Eva y la clara mención de la muerte de Adán nos recuerdan que la Biblia no es únicamente un libro de respuestas, sino un convite a un viaje de fe y descubrimiento. Entonces, ¿qué haremos con lo que hemos aprendido? ¿Permitiremos que estas reflexiones transformen nuestra forma de vivir, nuestras elecciones y nuestra esperanza? La historia de Adán y Eva no es simplemente un relato del pasado, es un espejo que nos desafía en el presente e inspira nuestra visión del futuro con esperanza y fe. Al final, la verdadera pregunta no se trata de quién murió primero, sino de qué significa vivir realmente a la luz del plan divino. Ahora que hemos explorado esta fascinante travesía por la historia de Adán y Eva, es inevitable reflexionar sobre el impacto de esta narrativa en nuestras propias vidas. La cuestión de quién murió primero nos reveló algo mucho más profundo. El plan divino que comenzó en el Edén y que sigue desarrollándose hasta el día de hoy, nos sigue enseñando sobre las elecciones, las consecuencias y la redención. ¿Y tú, cómo estás utilizando el tiempo que te ha sido dado? ¿Tus decisiones reflejan un propósito mayor o solo estás dejando que el tiempo pase en esta breve estancia a la tierra? Adán y Eva nos muestran que nuestras acciones tienen un impacto eterno. Incluso las decisiones más simples pueden tener implicaciones eternas. Estamos viviendo con plena conciencia de que el pecado puede separarnos del propósito de Dios, pero que su gracia nos invita a regresar. Tal vez hoy sea el momento perfecto para hacer una pausa y reflexionar sobre tu caminar, dejar atrás los errores del pasado y abrazar la vida abundante que Dios tiene para ti. Después de todo, si hasta en el silencio de la Biblia encontramos lecciones profundas, ¿imaginas lo que puede suceder cuando decidimos buscar a Dios de manera intencional? Te desafío a reflexionar, ¿cómo puedes aplicar este conocimiento en tu vida? Tal vez sea el momento de sumergirte en un estudio más profundo de las Escrituras, buscando no solo respuestas, sino una verdadera transformación. O quizás es hora de mirar tu propia historia, al igual que Adán y Eva, y descubrir en qué áreas Dios te está llamando a algo más grande. Independientemente de lo que decidas, la historia de Adán y Eva nos enseña que nunca es tarde para cambiar el rumbo y buscar un propósito eterno. Ahora quiero saber de ti, ¿qué despertó esta reflexión en tu corazón? Deja tu comentario aquí abajo y comparte tu perspectiva y tus dudas. Estas preguntas no son el final, sino el inicio de una invitación para seguir aprendiendo juntos. Recuerda, la Biblia está viva y cada vez que la leemos, encontramos algo nuevo que transforma nuestras vidas. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para continuar explorando historias como esta que nos inspiran y nos desafían. Y antes de irte, quédate con nosotros y mira el próximo video en los cards. Te espero allí.